Hola, alumnos de tercero ESO. Hoy quiero hacer un resumen del tema entero de energía y para esto me he preparado aquí una pequeña presentación. Aquí podéis ver la cámara. Este es todo el sistema que tengo aquí con la pantalla, el móvil que me estáis viendo y la propia cámara. Y bueno, vamos a empezar. Lo dividiré en dos porque puede quedar un poco largo. Entonces vamos a repasar los principios de la termodinámica, vamos a repasar los distintos tipos de energía, cómo se transforman entre ellos y me voy a centrar brevemente en la energía eléctrica. Luego ya pasaremos a las transformaciones de energía en la siguiente presentación y los recursos energéticos de donde nosotros los humanos sacamos la energía para, en fin, para hacer todo lo que hacemos, transportarnos, iluminación en las viviendas, industria, etc. Así que voy a ello sin más dilación. Vale, energía eléctrica. Hacer aquí un sonidillo. Bien, ¿qué es la energía? Pues la energía es la capacidad de realizar un trabajo o de provocar un cambio. Hemos dicho que la unidad de la energía es el julio y esa unidad es resultado de multiplicar un newton, que es una unidad de fuerza, por un metro, que es una unidad de distancia. Es decir, multiplicando distancia por fuerza obtenemos la magnitud de energía. El joule es la unidad que usamos en el sistema internacional, pero también hay otras unidades como la caloría, el kilovatio hora, el ergio, la BTU, que es una que usan en Estados Unidos. Empezamos hablando un poquillo de los principios de la termodinámica. Son principios que se suelen referir de forma chistosa. Los científicos se suelen referir a ellos como que no puedes ganar, no puedes empatar y no puedes abandonar el juego. Como esto os queda un poco abstracto, pues vamos a pasar a explicarlo. Bien, primer principio de la termodinámica dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Sencillamente, la energía que existe en el universo es la que es y se encuentra expresada de distintas formas. Ahí tenéis, por ejemplo, una captura de la energía potencial que tenemos en un muelle. Seguro que habéis jugado alguna vez a Angry Birds, o la energía cinética que tiene un coche. Segundo principio de la termodinámica. Este ya lo vais a ver enunciado de distintas maneras. Igual que el primer principio, casi siempre lo vais a ver escrito de la misma manera, que es la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. El segundo principio de la termodinámica, enunciado de muchas maneras, dirá que la entropía, que ahora explicaré un poco lo que es eso, crece, o que la energía se degrada, habría que explicar lo que es degradarse, o, esta es la que nos interesa desde el punto de vista de la tecnología, que ningún proceso termodinámico es eficiente al 100%. Es decir, yo aquí tengo, nosotros llamamos calor a la transferencia de un sitio a otro de energía térmica. Nosotros, si tenemos una mano y la metemos en agua caliente y la otra mano la metemos en un cubo de agua fría y la juntamos, van a tender a igualar su temperatura y además el calor de la caliente siempre pasará a la mano fría y no al revés. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? El trabajo, siempre que ejercemos un trabajo que lo entendemos como movimiento, como trasladar cosas físicamente, moverlas de un sitio a otro, ¿ese trabajo lo podemos transformar en calor? Sí, y de una manera bastante sencilla. Sencillamente por rozamiento, nosotros en el trasladar una cosa a otra, pues con solo rozamiento, esos rozamientos se transforman en calor y ya esa energía se ha degradado. ¿Transformar calor en energía? Sí, también lo podemos hacer. Se hace en los motores de gasolina, se hace en cualquier tipo de combustión. Sabéis que los gases cuando se calientan se expanden, yo lo sé porque ya lo habéis visto en física. Y en esa expansión hay un cambio de volumen, hay un desplazamiento y eso es trabajo. Entonces eso lo podemos aprovechar, ya os digo, en las calderas de vapor, en los motores de gasolina o diésel y en bastantes tipos de maquinaria. La cosa es que pongo aquí que esa transformación no es tan guay porque no es eficiente al 100%. Siempre hay algo que acaba en forma de calor. Y no puede ser de otra manera. Y esto es lo que nos dice el segundo principio de la termodinámica. Cualquier máquina siempre se calienta. Si es más eficiente, se calentará menos, pero siempre se va a calentar. Y además nos devuelve también el principio de la termodinámica. En condiciones ideales,
será del 100% la eficiencia. Yo digo que nunca vamos a llegar al 100%, se puede quedar muy cerca. Lo que dice el primer principio de la termodinámica, vuelvo atrás, es que además nunca vamos a conseguir más energía. Es decir, por supuesto, del 100% no pasaremos jamás. Nunca vamos a aportar tanto calor y conseguir más trabajo todavía. Porque lo que nos decía el primer principio de la termodinámica es: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Vale. Pasamos al tercer principio de la termodinámica. Solo por completitud, pues yo hablaré, no nos interesa mucho, pero bueno, como he dicho que son 3 principios, pues lo digo. Tiene que ver con el hecho de que existe un cero absoluto de la temperatura. Hemos dicho que el calor, que la energía térmica, son al fin y al cabo los átomos y las moléculas vibrando con muchísima velocidad. Si están más calientes, vibrarán más. Si están más fríos, vibrarán menos. Y por supuesto, hay un punto en el que estarían completamente quietos. Eso es una temperatura que corresponde a menos 273 grados Celsius. Si os suena la escala Kelvin, también la conoceréis porque colocan el cero a esa temperatura. Entonces 0 Kelvin es el cero absoluto. Y a esa temperatura, ya digo, la materia, las moléculas, los átomos estarían absolutamente quietos. Lo que nos dice el primer principio de la termodinámica es que no podemos alcanzar esa temperatura. Nos podemos quedar muy cerca, pero no podemos llegar. A nosotros no nos interesa, por lo menos a este nivel, al nivel al que estamos, pero bueno, he dicho que son 3 principios, pues los quería mencionar. Y eso me lleva, pues, a lo que he dicho al principio, que no puedes ganar, que no puedes empatar y que no puedes abandonar el juego. Así que, conclusiones, te aguantas, ajo y agua, esto es lo que hay, estas son las reglas del juego. Habría que mencionar también lo que luego se ha llamado principio de la termodinámica, porque se añadió más tarde, que ya lo explico un poquito antes con el ejemplo de las manos, que 2 cuerpos tenderán siempre al equilibrio térmico. Es decir, tenemos un cuerpo caliente, más caliente, y otro cuerpo menos caliente, siempre que los ponemos en contacto tenderán a igualar su temperatura. Y además, en condiciones naturales, siempre pasará del más caliente al más frío. Nunca será al revés, nunca de manera natural y espontánea. Nosotros sí podemos revertir ese proceso. Al fin y al cabo, todos tenemos aire acondicionado, congeladores, frigoríficos en casa, pero esos son máquinas que necesitan un aporte de energía. Nosotros, aportando energía, sí podemos revertir el proceso. Pero de manera natural, espontánea, nunca tendréis un helado en una habitación en la que hace calor y que ese helado se congele más todavía. Un sorbete, me refiero. Eso no va a pasar nunca. Por supuesto, ya digo que existen frigoríficos, pero de manera natural el proceso inverso no va a pasar nunca. Siempre va a tender el calor de pasar del caliente al frío hasta que se igualen. Hasta que se igualen como se iguala el nivel del agua. A esa transferencia es lo que llamamos calor, es decir, energía térmica moviéndose de un lado a otro, y ya lo habréis visto en física, hay 3 métodos de transferencia del calor, que son conducción, cuando los objetos están directamente tocándose, por convección, cuando hay un fluido que transporta ese calor, como puede ser agua o aire, y por radiación, que es la que sucede en el vacío, también nos sucede de manera natural, pero es como, por ejemplo, nos llega el calor del sol o el calor de un fuego que está a unos pocos metros de nosotros. Bien. Vamos a hablar ahora de los distintos tipos de energía. Ya hemos hablado de tal vez la más básica, la potencial, la energía que nosotros tenemos, digamos, guardada por el simple hecho de estar a cierta altura. Y para expresarla en Julia, es el resultado de multiplicar la masa del objeto por la gravedad por la altura. Si nosotros, yo que peso 90 y pico kilos, por gravedad, que en la Tierra son 9,8 metros por segundo al cuadrado, y la altura, digamos que estoy estoy en lo alto de un rascacielos, pues hombre, no me voy a tirar, pero si me tirase, que no va a suceder, pues yo tendría una energía en julio, que es el resultado de multiplicar esas 3 cifras. Los kilogramos por la gravedad en la Tierra, por la altura. No vamos a entrar, eso corresponde a física, pero por lo menos quería recordarlo. Tenemos también la energía cinética, que es la expresión de un cuerpo que está en movimiento. Un coche, un avión, un meteorito que están moviéndose a cierta velocidad, pues tienen una energía intrínseca por el hecho de estar moviéndose. Y para calcular los julios es el resultado de multiplicar la masa
por la velocidad al cuadrado y eso dividirlo entre 2. En fin, queda ahí apuntado, no vamos a profundizar mucho más en eso aquí. También tenemos la energía calorífica o térmica, que la tiene cualquier objeto por el hecho de estar a cierta temperatura y, como ya hemos visto antes, todos los cuerpos tienen una temperatura que no es el cero absoluto. El calor sucede cuando esa energía calorífica pasa de un lugar a otro, de un lugar que está más caliente a otro que está más frío. Tenemos también la energía luminosa, que es un tipo de radiación, la que pueden ver nuestros ojos, pero no deja de ser un tipo de radiación de las muchas que hay. La energía de enlace, un cuerpo, por el hecho de estar entero, por el hecho de estar unido, pues tiene también una energía. Cuando se rompe, hemos liberado parte de esa energía que pues ha pasado seguramente a forma de calor. En la radiación, concretamente los materiales radiactivos que se usan en el interior de las centrales nucleares, pues se expresa como distintos tipos de partículas que son nocivas, radiación alfa, radiación beta y radiación gamma, a cual más nociva para los organismos vivos, y ya sabéis que los materiales radiactivos son bastante peligrosos. La energía sonora, pues bueno, es la vibración de las moléculas del aire, también podría ser del agua o de cualquier sólido. La energía química es un tipo de energía de enlace y es la que tienen ciertas moléculas cuando están unidas. Se puede considerar un tipo de energía potencial, porque esa energía que está guardada y cuando nosotros la liberamos, pues se liberará de manera más o menos energética. La oxidación es porque un metal, por ejemplo, está libre y cuando se une con oxígeno libera un poquito de energía. Cuando algo arde, libera más energía todavía a mucho más ritmo. Cuando algo explota o hay una deflagración, pues toda esa energía que estaba guardada químicamente se libera de manera explosiva y muy violenta. Pero bueno, que sepáis que en los enlaces moleculares pues se almacena un tipo de energía que es lo que llamamos energía química. Y también es la que usamos nosotros pues para mover nuestros músculos a través de energía que adquirimos de elementos químicos que hay en alimentos, grasas, azúcares, nosotros los procesamos. Y eso podemos hacer una energía que es la de mover nuestros músculos y nuestro sistema nervioso y mantener nuestra temperatura y todo. Paso finalmente a la energía nuclear. Es también un tipo de energía de enlace. Es por el hecho también de que el núcleo de los átomos estén juntos. Tiene antes que ver con la energía de radiación que hemos visto. Y aquí nos invita a recuperar la famosa ecuación de Einstein, aquella que decía que energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Esa ecuación nos habla de una equivalencia entre masa y energía. Y nos dice que, por ejemplo, la energía que hay en 1 gramo de materia, es decir, si nosotros transformamos ese gramo de materia en energía, es el resultado de multiplicar 1 gramo por la velocidad de la luz expresada en metros por segundo al cuadrado. Es decir, la velocidad de la luz, que os recuerdo que son 300.000 kilómetros por segundo, en metros son 300 millones de metros por segundo, al cuadrado, no ahora mismo ni recuerdo qué cifra es, esa es la energía en julios que daría 1 gramo de materia. Nosotros lo que pasa es que cuando tenemos átomos, pues por ejemplo en una central nuclear lo que podemos es coger esos átomos que son muy pesados, romperlos y el resultado pesa un poquito menos. Esa pequeña diferencia de masa, el hecho de que los átomos divididos pesen un poquito más que el átomo original, que era más grande, se ha transformado en energía en forma de calor y es lo que nosotros aprovechamos en las centrales nucleares. Es también, bajo ese principio, liberarlo de manera explosiva, como funcionan las bombas nucleares, y de otra manera es también, como vamos a ver ahora mismo, cómo funciona la estrella. En este caso lo que hacen es coger elementos muy ligeros como el hidrógeno y como el helio, lo une y el resultado también es otro átomo que pesa un poquito menos que los originales. Esa diferencia de masa también se transforma en energía y es como se libera tantísimo calor y tantísima radiación. Y por último pues tenemos la energía eléctrica. Bien, ¿qué es la energía eléctrica? Y en esta ya es donde me quiero detener. La energía eléctrica son básicamente, electrones, carga eléctrica, moviéndose de un lado a otro. Moviéndose normalmente a través de un conductor, a través de cables. También puede suceder un rayo a través del aire, pues son electrones descargándose.
de un punto de mayor potencial eléctrico a otro punto menor. Cuando acabemos del tema de energía, ya nos entretendremos en electricidad. Ahora vamos a ver cómo la obtenemos. Perdona, es que me está quedando el sol en la barba porque está a punto de ponerse, a punto de atardecer y me veo con la cara completamente blanca, pero no se me ocurre ninguna manera de evitarlo. Bueno, continúo. ¿Por qué nos interesa tantísimo la energía eléctrica? Bueno, pues porque con nuestra tecnología, de la manera en la que la civilización ha evolucionado tecnológicamente en los últimos 200 años, no más, es la que nos resulta más fácil transformar en otros tipos de energía y además también lo que nos resulta más fácil trasladar, transportar de un sitio a otro. Y hay que decir, de todas maneras, que no existe de forma útil como tal en la naturaleza, sino que la tenemos que obtener a partir de otros recursos. No existe energía eléctrica que nosotros vayamos a un pozo o a una mina y la cojamos y ahí hay energía eléctrica. No, nosotros necesitamos extraerla, procesarla por métodos que vamos a ver. ¿Cómo obtenemos la electricidad? Bueno, pues el método más habitual es el uso de un alternador. Aquí lo que estáis viendo es un alternador industrial, no vemos el interior, ya lo explicaré. Pero básicamente transforma movimiento en energía eléctrica. ¿Cómo lo hace? Pues bueno, son imanes que se mueven cerca de conductores, esto pertenece al próximo tema, pero nosotros cuando un campo magnético lo movemos rápido cerca de un conductor, se genera una corriente eléctrica. Por la ley de Lenz. No me quiero detener demasiado de momento en esto, pero es la manera más fácil que nosotros tenemos de conseguir energía eléctrica. Un ejemplo muy fácil es una dinamo, que la tenéis algunos en vuestras bicis, o si son, a lo mejor ya dinamos no se usan, pero si podéis coger, es una especie de botellita chiquitilla, que tiene una rueda que aprovecha la energía del movimiento de la bici, de vuestra rueda, y esa la transforma en una pequeña corriente eléctrica que puede iluminar una bombilla o puede hacer cosas parecidas. Bien, pregunto, ¿qué tipo de energía es cuando hablamos de movimiento? Bueno, pues puede ser acción directa. Movemos una manivela que puede ser movida por agua en un molino, me refiero en un molino de un río. Puede ser movida por una central hidroeléctrica, montamos una presa, la cargamos de agua, ese agua al pasar por una turbina, esa turbina se mueve. Puede también ser movida por el viento, en fin, conocéis los molinos de viento, o podría también ser movida pues, por un animal o de manera humana, directamente nosotros accionando una manivela. También es muy común generar ese movimiento de rotación mediante vapor a presión. De hecho, es el método más común. Se hace pasar por una turbina, es parecido a un reactor, tiene muchísimas aspas, pasa el gas, el vapor recalentado por esa turbina, genera un movimiento y ese movimiento puede mover a su vez el alternador y ya por fin tendríamos energía eléctrica. ¿Y cómo podemos calentar ese vapor? Pues quemando un combustible. Entonces, daos cuenta de la cadena que tenemos aquí, que pasamos de la energía en una central eléctrica clásica, pasamos de la energía química que hay en un combustible, que puede ser gas, que puede ser carbón, nosotros lo quemamos, obtenemos entonces energía térmica, genera muchísimo calor, eso a su vez transforma vapor de agua, ese vapor a gran presión se mueve por unos conductos, ese movimiento de energía cinética, y esa energía cinética nosotros podemos transformarla mediante una turbina que se mueve a gran velocidad, lo podemos transformar finalmente en energía eléctrica. Tenemos 5 pasos. ¿Creéis que no hay pérdida en ese proceso? Pues por supuesto, por el segundo principio de la termodinámica, hay pérdida de calor en ese proceso. Pero la verdad es que se consiguen eficiencias bastante altas. Muchas centrales eléctricas se consigue una eficiencia del 50-60%. Pero claro, eso a nivel industrial, centrales que generan para varias provincias, y bueno, esa energía que se vuelca directamente al sistema eléctrico, ya miraremos eso más adelante en el tema, tampoco me quiero entretener de momento. Y os dejo con este esquema resumen, que vamos a mirar rápidamente. Tenemos la energía, que repito, es la capacidad de generar movimiento, de producir un cambio o de realizar un trabajo.
Su cantidad total es siempre igual, nunca cambia, es decir, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y ahí tenemos el primer principio de la termodinámica. Toda la que existe ya está en el universo, sencillamente está guardada o manifestada de distintas formas. Energía interna, energía mecánica, energía potencial, energía cinética, térmica, radiación electromagnética, luminosa, de presión, de enlace, campos magnéticos, química, nuclear, sonora y, por supuesto, eléctrica. La más útil para nosotros, insisto, desde un punto de vista subjetivo, porque al universo esto le da igual. Al universo le da igual los tipos de energía. Cuando nosotros decimos que la energía eléctrica es la más mejor, pues no es para nosotros. Para nosotros los humanos, con nuestra civilización, con nuestra tecnología, es la que nos resulta más útil. ¿Por qué? Porque es la que más fácilmente podemos trasladar de un lado a otro, desde las centrales hasta nuestras casas y las industrias, y también es la que podemos transformar más fácilmente en otro tipo de energía, ya puede ser movimiento, ya puede ser calor, ya puede ser tratamiento de información en ordenadores, en cualquier momento. Lo voy a dejar aquí por hoy, el resto lo dejo para otra presentación, en la que ya hablaremos de esos recursos energéticos, de dónde obtenemos nosotros la energía eléctrica. Lo diferenciaremos por su extensión, recursos primarios y secundarios, por su impacto en el medio ambiente, si son convencionales o si son, es decir, convencionales clásicas, como el carbón, petróleo, gas, o alternativas, ya veremos cuáles son las alternativas, y también por su duración, los recursos no renovables que se acabarán y los recursos renovables que los podemos considerar infinitos. Y hasta aquí por el momento, así que nos vemos en la siguiente presentación. Espero que con esto se vayan aclarando dudas y muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.